Fenomenal. Esto de estar aquí juntos grabando Ya es era una hora, primera ¿verdad? vez. Hacer una infusión realmente juntos. Eso es. E imaginarnos que Jesús y Esther están al otro lado de la cámara. Sí, mandamos un abrazo fortísimo, especialmente a Jesús, que está un poco malito, y a Esther también. Y ya se está recuperando, así que dentro de poco le tendremos aquí dando paz. Sí, exacto. Bueno, pues aquí estamos. Estábamos hablando previamente, que ya habíamos hablado en una charla los dos juntos sin grabar, de que bueno, en Castilla y León y en el resto de comunidades, excepto creo que Madrid y Canarias, es obligatorio el uso de la mascarilla. Nosotros estamos aquí incumpliendo las normas y no usamos mascarilla. Bueno, en teoría las estamos cumpliendo porque estamos en una propiedad privada, Bueno, eso es verdad. así Sí. que legalmente estamos siguiendo la legalidad. Otra cosa es que nos gustaría ir sin mascarilla también por la calle. Las cosas son Sí, como bastante, son. nos gustaría bastante ir sin mascarilla, pero no solamente por el hecho de la incomodidad que supone la mascarilla, sino precisamente por lo que estábamos hablando de que supone una renuncia a nuestra libertad, o por lo menos yo lo veo así. Y seguro que hay personas que nos están escuchando y quizás tú eres de ellas que piensa, bueno, pero es que, ¿qué pasa con la salud de los demás? O sea, si nos ponemos a usar nuestra libertad para no llevar mascarilla, le puede afectar al de al lado, porque si nosotros nos agarramos el bicho pues, y el otro se lo agarra porque está con nosotros, pues estamos influyendo en eso. Y yo creo que además de esa libertad de la que hablabas, Laura, también hay, digamos, hay unas evidencias que no apoyan el uso de mascarilla todo el tiempo y de la manera que se nos ha invitado a seguir, por decir suavemente lo de invitado, y si no, pues a pagar la sanción de 100 euros, Sí, que es otra opción. Opciones hay. Sí, claro. Puedes estar pagando una multa de 100 euros constantemente. He leído esta tarde, creo que ha sido en Zaragoza, a clientes de un bar en la terraza del bar. En la terraza del bar han multado a 6 o 8 clientes porque no estaban utilizando mascarilla, a pesar de que algunos estaban fumando, otros estaban consumiendo, y se les ha denunciado por el no uso de la mascarilla. ¿Hasta qué punto realmente eso es un afán recaudatorio o realmente es una preocupación por la salud, ¿no? Porque si se puede, o se ha podido durante la peor época de esta epidemia, pandemia, o llámale usted como quiera, utilizar los espacios públicos y no utilizar mascarilla, ahora de repente tampoco ya se puede en las terrazas de los bares. Solamente puedes si estás comiendo o bebiendo, te la puedes retirar para comer o beber, porque el virus es tan listo que sabe que en ese momento no te puede contagiar. No sé, a mí lo que más me preocupa de todo esto ya no es el uso sí o no de la mascarilla, puede haber diferentes opiniones, Jorge. Incluso a nivel médico, los miedos de cada uno, la libertad de los miedos de cada uno, que evidentemente existen, sino el hecho de cómo y con qué facilidad el ser humano renuncia a su libertad. Antes has leído un texto antes de que empezáramos a grabar. Yo creo que estaría muy bien. Sí, la verdad es que creo que es un texto fantástico para estas personas, que voy a leer. Para sí. ti que nos estás viendo en estos momentos. Sí, es al adaptarte a los intentos de tu sociedad de obligarte a encajar en ella y tratar de evitarte problemas, has renunciado sin pretenderlo a tu fundamento básico, tu libertad total y absoluta de crear. Con todo, no has renunciado fácilmente a esa libertad y de hecho jamás renunciarás a ella por completo, pues constituye el elemento básico de tu ser. Pero en tu intento de renunciar a él para no complicarte la vida, y en tu impotente y resignada actitud de que no tiene más remedio que renunciar a tu poderoso derecho de elegir, has obrado contra tu propia naturaleza e incluso contra tu alma. Ahí queda eso, para reflexionar. Sí. Y es algo que hemos comentado en alguna infusión más. Yo creo que en más de una, sí. Que uno de los pilares, digámoslo así, de lo que distingue al ser humano como ser humano es la capacidad de elegir y la libertad de elegir. El libre albedrío. Y estamos en unos momentos viviendo, al menos desde mi perspectiva, una serie de normativas, entre ellas la de llevar mascarilla, que no son transparentes. No se nos dice por qué y de dónde viene. No hay la claridad suficiente, o podría haber mucha más claridad en base a qué argumentos son los que hacen
que un gobierno, sea regional o sea nacional o sea local, imponga, porque es una imposición, una normativa así. Y a veces me reía y decía que lo de la nueva normalidad viene de nueva norma, no de que sea normal, sino de que ahí va una nueva norma y ahí va otra nueva norma y ahí acabamos con la nueva normalidad. Hay una falta, yo echo en falta eso, transparencia, más que nada explicar de dónde vienen las cosas. Porque si preguntas a la Organización Mundial de la Salud, te dice que en espacios al aire libre no recomienda el uso de mascarillas. Y es muy clara en eso. ¿Recomienda distancia social? Sí. Mascarilla, no. Otra cosa es si te vas a un hospital o te vas a una residencia o estás visitando a personas que tienen riesgo, sea por enfermedades pulmonares previas o por una cierta edad y que, bueno, pues tienen sus miedos y eso es legítimo, que cada uno tenga sus miedos. En el resto de casos es una medida política totalmente tomada para evitar lo que ya se ha visto, que sí, que también es importante decirlo, que en muchos lugares viene gente de fuera, y esto lo he conocido en el pueblo de mi madre, visitando a mis familiares que ya tienen una cierta edad, por encima de los 60 todos, en ese pueblo, y decían que claro, que venían los hijos, los sobrinos, etcétera, se juntaban cuadrillas de 20, 30 personas sin mascarillas en el bar, entraban en el único bar del pueblo sin mascarillas, en fin, corrían las mesas de sitio, no respetaban las medidas de distancia social y claro, la gente estaba indignada y con razón. Y nosotros hemos hecho las cosas bien, hemos mantenido la distancia, hemos seguido el protocolo para que ahora llegue gente de fuera y nos lo descoloque todo. Y nos arriesguemos los que estamos aquí, que encima somos población de riesgo. O sea, esa es la contrapartida. Y bueno, por suerte también tengo un hermano que está un poco relacionado con política en Castilla-La Mancha, donde también se ha puesto lo de la mascarilla. Y el tema es este, se ha puesto la mascarilla para evitar señalar con el dedo a esas personas que no están cumpliendo la distancia social en público y que están poniendo en riesgo, de acuerdo con lo que se conoce del coronavirus, a los demás. ¿Pero no crees que es mejor orientar a las personas que no la obligatoriedad de las cosas, el coartar las libertades del ser humano, del ciudadano en este caso? O sea, llevamos desde el mes de marzo con esta situación tan sumamente extraña para todos, con una serie de coacciones a nuestras libertades muy serias y muy graves. Y yo creo que no estamos siendo del todo conscientes de cómo se ha modificado nuestra vida en poco tiempo y hasta qué punto estamos llegando a estos temores que nos están infundando, estas coacciones que son tan serias, porque nos están coartando absolutamente en todo nuestras libertades. Y sobre todo a mí lo que me preocupa esto es ver lo fácil que es manejar a las manadas. Es lo que más me asusta de esta situación. O sea, me parece que en tan poco tiempo manejar a las poblaciones ha sido tan sumamente fácil, que es muchísimo más fácil, evidentemente, manejar a las masas que manejar a un individuo, ¿no? Pero creo que es algo para que reflexionemos sobre ello, para que nos demos cuenta de que hasta qué punto debemos permitir que se nos coarte. No digo el no cumplir las normas, pero todos en un momento determinado incumplimos las normas. Todo el mundo incumple las normas, porque hoy la norma es llevar mascarilla. Pero hay otras normas que a veces nos saltamos a la torera, ¿no? No se puede cruzar por otro sitio que no sean los pasos de peatones. Mucha gente, la mayoría de la gente en un momento determinado de su vida, cruza por otros sitios que no son los pasos de peatones y pone en riesgo su vida y a veces la vida de otra persona que lleva con él o la seguridad de una persona que va en el coche y le puede atropellar. La gente nos saltamos el semáforo, bueno, pues con relativa asiduidad también. O sea, hay muchas normas que se incumplen, porque realmente hay muchas normas. Hay muchas normas. Yo recuerdo una persona que me decía hace tiempo, cuando sacaron la normativa de las setas en Castilla y León, de que era obligatorio pedir una licencia y que estaba limitado. O sea, hasta ese punto estamos limitados a compartir con la naturaleza
en nuestra propia vida, ¿no? Nos están limitando y nos están coartando nuestra libertad. Y nosotros lo estamos tolerando. Y por no quedar mal, por no complicarnos la vida, como dice el texto, seguimos. Y dejamos de lado nuestra capacidad de creación al coartarnos las libertades. Y de la misma manera que te hablo de esto, te hablo de cosas ya un poquito más profundas. Se nos coartan las libertades a nuestra forma de pensar. De hecho, como no está bien visto a lo mejor el hecho de que digas que, yo que sé, que meditas o que haces afirmaciones o decretos o tal, porque no es algo tan habitual y no es algo que está tan extendido, pues te callas o incluso dejas de hacerlo muchas veces precisamente por ese qué dirán, por no sentirte señalado por el resto de la población. Y vuelven a coartar tu libertad y vuelven a desprotegerte de tu libertad. Y lo estamos tolerando. Continuamente lo estamos tolerando. Cada vez me preocupa más este tema de la libertad porque creo que éramos mucho más libres antes. Yo creo que éramos mucho más libres hace 20 años que ahora. Hace 30 años que ahora. Tienes mucha razón en lo que dices, porque cada vez hay más normativa. Exacto, cada vez más. Y la normativa no tiende a... Bueno, teóricamente se pone para respetar las libertades del individuo. En la práctica, muchas veces lo que hace es limitar las libertades del individuo por una cierta comodidad o confort social. Y es una forma que tienen los sistemas sociales de protegerse. ¿Por qué? Porque muchas veces las libertades del individuo no están canalizadas de forma constructiva. Hay tensiones internas en los individuos, igual que las hay en la sociedad, y eso acaba reflejándose en actos en contra de los demás. La violencia interna se refleja en violencia externa. Entonces, la única forma que socialmente hemos encontrado hasta ahora de limitar eso ha sido coartando esa violencia poniendo normativa. Creo que ya llevamos unos cuantos siglos por ese camino de poner normativa. Claro, ya no son años, son siglos. Y creo que ya hemos demostrado que ese camino no funciona. La cuestión es de qué manera como sociedad nos vamos a hacer responsables de qué es lo que le sucede al individuo. Porque igual que la violencia del individuo luego sale interna del individuo, que todos la llevamos encima, sale reflejada afuera, también hay un clima afuera que promueve que esa violencia salga. Y eso es una cuestión social. Y eso no se está, digámoslo así, no se está dialogando al respecto, no se está profundizando con la suficiente intensidad al respecto. Es más fácil sacar una normativa que reunirse en círculo y ver qué está pasando y de qué manera la comunidad, el sistema, nosotros, porque somos parte del sistema, somos responsables de lo que le pasa a este ser humano o a este otro ser humano. Eso es lo que he hecho en falta. Y hablando de crisis de libertad, yo siento que también hay una crisis de confianza. Sí, probablemente vaya unida. Exacto, entonces es como si es más fácil tratarnos como si fuéramos ovejas, niños, entre comillas, a los que le tienes que decir lo que tiene que hacer porque nosotros adultos sabemos y el niño no. Exacto. Lo cual es una simplificación errónea. Y hay modelos educativos, experiencias educativas que muestran que los niños pueden ser igual de responsables o más que los adultos. Lo han demostrado los niños durante el confinamiento. Ajá. Los niños han demostrado mayor empatía, mayor respeto, mayor capacidad, o sea, muchísimo más. Yo creo que nos han enseñado muchísimo a los adultos y deberíamos haber aprendido de los niños durante este proceso y creo que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho y deberíamos haberlo hecho porque precisamente los niños lo tienen todo más cerca. Tienen más cerca esas creencias, esa libertad, esa confianza de la que tú hablas, que los adultos, que la tenemos en muchos casos ya muy olvidada. Y yo creo que somos conscientes de que necesitamos al gran papá para que nos diga lo que tenemos que hacer, al papá Estado.
para que nos indique todo lo que tenemos que hacer. Cuando realmente yo creo que en una situación como esta, si a la gente se la conciencia de verdad desde el amor y no desde la normativa, desde la confianza, desde la unión, desde la libertad, yo creo que evidentemente siempre te encuentras con algún personaje, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales, vamos a ver, somos todos, vivimos en una sociedad adulta, vivimos en una sociedad civilizada, aparentemente, y creo que seríamos conscientes de cómo tendríamos que actuar. De hecho, la mascarilla, por ejemplo, volviendo a la mascarilla está siendo obligatoria ahora, pero durante los peores momentos de la pandemia no era obligatoria. Y había mucha gente que salía a la calle con mascarilla, por conciencia, no por norma. Uh-huh. Y bueno, pues cuando ha sido obligatoria, si no podías mantener la distancia social, también la gente era coherente. Y de repente, ahora, aunque puedas mantener la distancia social, tienes que llevar mascarilla. Pero en ciertos momentos te la puedes quitar. O sea, lo que no puedes hacer es confundir a la gente con las incoherencias y con las coacciones. Hay una falta de claridad también. Esas incoherencias eso sobre todo. Las vivimos como incoherencias porque no hay una explicación detrás, no ha habido un porqué. En uno de los cursos que estoy siguiendo, es con Abel Obone de formación online, una de las cosas que compartió con nosotros es un estudio de una universidad en el cual pues, querían ver la predisposición de la gente a ceder su sitio en una cola, estaban haciendo cola en un supermercado, a una persona con y sin explicación. Entonces esta persona se acercaba y les decía que si por favor le dejaban ponerse en medio, en unos casos sin decir por qué y en otros casos diciendo por qué, aduciendo una justificación lógica. Pues mira, es que está mi marido esperando, le van a sacar del hospital y necesito hacer una compra rápidamente antes de recogerlo y es el único momento que tengo para hacerlo. Sí. Ese estudio demostró que el 70% de las veces que la persona daba una justificación, le dejaban colarse. En cambio, cuando no había justificación, eso se reducía enormemente. Claro. Entonces, cuando nosotros recibimos una normativa, sea la que sea, si no hay explicación, va a haber un rechazo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? ¿Cómo canalizamos ese rechazo? Dependerá del carácter, de la personalidad de cada uno, de las experiencias que tenga, del momento emocional en el que se encuentra en ese momento, pero se va a expresar. Claro. ¿Cómo? O haciéndolo a medias, o no cumpliéndolo, o protestando, o poniendo en la lista negra al político de turno o a la política de turno, de muchas maneras. Ninguna de esas expresiones es buena. Ninguna. Buena entre comillas, porque va a ser una expresión de rechazo. Tú me dices no y yo te rechazo, como cuando a un niño le decimos que no a algo y ese no va acompañado por algo que el niño entiende con su lenguaje y que le hace tomar conciencia de algo que quizás no era tan consciente. Eso es lo que más he hecho en falta. Más que mascarilla sí, que mascarilla no, que cada vez que me la pongo se me irrita todo esto. Que, están creciendo las alergias muchísimo. Con el calor es tremendo, sí, me dan las ganas de rascar. Bueno, independientemente de ese tema, falta eso. Claro, falta una explicación, porque por ejemplo, mira, según estabas hablando me venía a la cabeza, ayer una persona me dijo que su hijo vive en Canarias. En Canarias la mascarilla no es obligatoria, no la lleva absolutamente nadie, no hay contagios, hay 0 contagios, pero ¿qué pasa? Que no hay vuelos, no llegan vuelos. Están erradicando la enfermedad allí. ¿Por qué? Porque no llegan vuelos, porque no llega gente de fuera. O sea, hay otro tipo de políticas para hacer las cosas que no obligar a la población a no utilizar mascarilla. La Comunidad de Madrid, que ha sido la más afectada, no es obligatoria la mascarilla. Y curiosamente es obligatoria en el resto de España. De la Comunidad de Madrid el número de datos que estamos recibiendo es limitado. Sí, bueno, como en todo. Realmente... Por decir una palabra suave, incluso a nivel estatal. Sí. Las cosas son como son. No, en todo caso. La mayoría de los casos de contagio
de las comunidades, de las provincias periféricas de Valladolid, que es donde estamos tú y yo ahora, de Castilla y León, y las que más largo han tenido el periodo de confinamiento y las que más se ha retrasado la última fase, han sido las periféricas con Madrid. Sí. Y es por una razón, porque en muchos casos provenían de Madrid, claro. ¿Por qué? Porque vive más gente. De hecho, es donde vino sobre todo el boom en Madrid, Ajá, precisamente por eso viene mucha gente, vive mucha gente, hay 7 millones de personas en la Comunidad de Madrid y luego la mayor parte de los vuelos que llegan a España llegan a través del aeropuerto de Barajas. También. O sea, hay muchas cosas, ¿no?, que conllevan eso. Pero bueno, yo a lo que te voy sobre todo es eso, lo que estamos hablando un poco de que eso, o sea, hay muchas maneras de hacer las cosas y eso, una explicación y fundamental, de verdad, fundamental, la libertad. Por favor, yo es que hago un canto a la libertad. O sea, que dejen que cada uno escoja. Ya están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para también tomar decisiones frente a ciertas personas que están haciendo el cafre. Claro. Y me parece muy bien. Y el pero foco no, creo que debe ser esas personas. Exacto. Pero no el resto. O sea, no podemos castigar a todos por unos pocos. Es como confinar a las personas sanas, como estuvimos confinados. O sea, coartar la libertad. Un arresto domiciliario para las personas que estábamos sanas y que a lo mejor podíamos haber hecho las cosas como se están haciendo ahora, de otra manera, pero no coartando las libertades, porque la libertad es lo más grande que el ser humano tiene, es lo más importante que el ser humano tiene, es lo más grande que tiene para desarrollar, es lo que nos da esa capacidad de crear, de convertirnos en creadores de nuestra realidad. No, eso no nos lo pueden quitar y no podemos permitir que nos lo quiten. Sí, y al hilo de eso a mí me gustaría oír más las voces de los médicos y oír más las voces de las enfermeras, que son los que realmente tienen algo que decir a nivel sanitario, porque los políticos en su mayoría no son expertos en salud. Ninguno son expertos en salud y luego hay una cosa que está bastante clara. En este caso, por ejemplo, nos están obligando a utilizar la mascarilla. En su momento también nos obligaban a utilizar, entre comillas, los guantes, por ejemplo. Pero no nos enseñan a utilizarlo. No, y está demostrado que dan falsa seguridad. Efectivamente. Bueno, luego, yo no sé tú, pero yo me estoy encontrando más mascarillas tiradas por la calle que nunca. Esa es otra. Y se supone que eso es un delito de salud pública. Residuos tóxicos que se están tirando a la vía pública. Eso sí que puede tener todos los patógenos que quieras ahí acumulados durante X días de respiración. ¡Hala! A ver quién se No, y luego estamos utilizando la mascarilla de una manera, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, la mascarilla quirúrgica, su recomendación sanitaria es utilizarla un máximo de 4 horas. La mayoría de la gente utiliza la mascarilla quirúrgica días y días y días, hasta que ya se pudre y casi se deshace, ¿no? Resulta que no está protegiendo ni a ellos ni a los demás, porque no estamos recibiendo una educación para esto. O sea, vale con que lleves la mascarilla, da igual el tipo de mascarilla que lleves, da lo mismo, pero llévala. No, yo creo que la cosa no va por ahí. La cosa no solamente se trata precisamente de obligatoriedad y de controlar las libertades, sino de hacer las cosas bien. Bien, y la educación, la formación, las explicaciones, como tú decías, son imprescindibles. Y luego fomentar las libertades de cada uno, que cada uno haga lo que quiera, pero sin dañar al otro. O sea, utiliza tu libertad sin perjudicar a nadie. Pero, de verdad, o sea, renunciar a la libertad creo que es lo peor que nos puede pasar como seres humanos. Y yo me atrevo a hacer un vaticinio. A ver. Si la cosa sigue por este camino, vamos a llegar a la desobediencia. Va a haber gente que se va a plantar. De hecho, ya hay abogados que están poniendo juicios administrativos, contenciosos administrativos, a cada comunidad que está aprobando las medidas de la mascarilla. Y esos abogados son personas que están respaldadas por cada vez más gente. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que la sociedad se satura. Y cuando haya un número suficiente de personas que se saturen, no se va a poder seguir por el camino de la normativa.
no se va a poder seguir porque será inviable. Y creo que ese es un derecho que tenemos, el de desobediencia, por supuesto. sobre todo a todo aquello que no está claro que afecte de manera positiva a nuestra salud. O por decirlo de alguna manera, que tenemos dudas serias, algunos de nosotros, de que puede afectar de manera negativa. Hombre, y las alergias ya son una de ellas. Eso está claro, eso yo creo que está bastante claro. Y trastornos respiratorios son otros. Y no me estoy inventando nada porque es algo que yo vivo en primera persona. Seguro que no soy el único porque no soy especial. Y creo que, bueno, pues que al final cuando hay tanta limitación, cuando hay un límite y otro límite y otro límite, y además están seguidos, llega un momento en que la olla a presión por algún lado revienta. Efectivamente. Además es que yo creo que hay dos vías. Una es la que tú dices. Una es lo que tú dices. Hay personas, ahora seres humanos, que revienten y digan hasta aquí. Y luego hay una parte muy importante de la población que la falta de libertad lo que consigue es debilitarles de una manera muy tremenda. Lo hemos visto tú y yo hace un ratito, hemos visto una muestra en un pajarito. Un pajarito se nos ha colado dentro del porche, está cristalado, y el pobrecito al final no podía salir por sus propios medios porque no tenía más que un espacio pequeñito para poder salir, y lo que ha conseguido ha sido debilitarse. Y Sofía, que está aquí con nosotros, le ha podido coger con las manos, un pájaro. Un gorrión que normalmente no se deja, claro. Coger. Y le ha podido coger con las manos para poderle sacar. O sea, ya era un ser completamente débil. En cuestión de nada, ha estado dentro unos minutos. No ha llegado 5 minutos. Y se ha debilitado. Y eso también le pasa al ser humano. Con la falta de la libertad nos debilitamos o nos queda la opción de rebelarnos. Y luego hay otra cosa que has dicho. La libertad de elegir va de la mano con la creatividad. Claro. Queremos una sociedad que sea innovadora, queremos una sociedad que sea emprendedora. Ahora que los autónomos, bueno, hemos tenido, digamos, unas consecuencias económicas importantes de todas las medidas que se han tomado del coronavirus, más de las medidas que del propio coronavirus. Todo sin duda, sin duda. Si las nuevas medidas lo que hacen es restringir la expresión de la libertad y con ello limitar la capacidad, el potencial de creatividad que tenemos en España, económicamente las cosas no van a ir muy bien. No. Porque desde ese lugar no se puede desarrollar las soluciones, las innovaciones, los avances Nunca seremos un que país nos están pidiendo. No seremos un país competitivo si no tenemos personas que creen. Entonces, que crean, que tengan creatividad, que tengan ilusiones, que estén motivados, que quieran innovar, que quieran emprender. Exacto. Si nos cargamos eso... Y si nos fijamos en los países más innovadores, están tomando medidas diferentes. Sí. Los países que tienen mayores tasas de creación de nuevas empresas, etcétera, tienen una forma de pensar colectivamente como sociedad distinta. Y podemos ver también cómo afecta eso a cómo están enfocando esta situación. Y están adoptando medidas distintas. ¿Por qué? Porque parten de una mentalidad diferente. Copiando esas medidas, en cierta manera, también estamos absorbiendo parte de esa mentalidad, siempre y cuando sepamos por qué lo hacen ellos. Que creo que a nuestros políticos les servirá desarrollar más la curiosidad. Pues sí. Mucho más. Y cuestionar a todos esos comités que tienen, que seguro que son gente brillante, experta en su campo, pero que no van a tomar la decisión por ellos. Solo van a consultarles y habrá distintas voces, porque es sano que haya distintas voces, al menos en ciencia, en el campo en el que yo vengo, hay distintas corrientes. En todas partes. Y es bueno escuchar a todas y decir, vale, hay esto y hay esto, vale. ¿Y qué es lo que ahora nos hace falta? ¿Qué es lo que nos servirá ahora? Esa decisión la tienen los políticos, porque para eso los elegimos. No se pueden escudar en el consejo asesor tal o en el consejo asesor cual, porque ellos no están para eso, están para asesorar. La decisión la tienen ellos. Lo que pasa es que yo creo que mientras tanto, Jorge, mi opinión, mi consejo, es que no podemos basarnos en lo que los demás deciden por nosotros. No. Y tenemos que seguir creando, seguir creyendo en nosotros mismos. Tenía yo una frase aquí apuntada que me gusta mucho de Abraham Hicks, que es: cuando uno cambia su forma de contemplar las cosas que contempla cambian.
Yo creo que es lo que hay que hacer. Cambiar nuestra forma de contemplar las cosas para que esas cosas cambien. Cambiar nuestra forma, nuestra perspectiva para que las cosas cambien. Y además es que es posible, porque tú y yo lo hemos vivido, Jorge. O sea, es posible, no es una cosa, no es una utopía que estamos aquí diciendo y no somos ningunos gurús, o sea, es la realidad. Lo hemos vivido, tú y yo lo hemos vivido. Nuestra forma de contemplar las cosas ha cambiado y las cosas a nuestro alrededor han cambiado. Así que yo creo que si lo hacemos todos, pues conseguiremos que esto cambie más deprisa y que sea mucho más fácil. Pues sí. A mí me gustaría invitar a estas personas que nos están viendo, a estos seres humanos maravillosos, que tienen la paciencia de seguirnos o de ver este vídeo puntualmente. Si es la primera vez que vienes al tiempo de infusión, te invitamos a que la próxima vez te traigas una tacita con tu propia infusión y la compartas con nosotros. Invitarte a que te preguntes, a que reflexiones tú, a que sientas en tu cuerpo, veas qué es lo que te hace bien y qué es lo que no. Porque independientemente de lo que nosotros digamos, independientemente de lo que diga el gobierno, cada cuerpo es único. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias distintas. Estamos en una condición física, emocional, mental diferente, en un momento vital completamente diferente. Y solo tú puedes saber qué es lo que te hace bien. No lo sabe el médico, no lo sabe el político, no lo sabe el policía, no lo sabemos nosotros, lo sabes tú. Claro, pero solo si te preguntas, solo si te preguntas, sabrás en qué momento cualquier medida que venga de fuera te sirve y te hace bien y en qué momento no te sirve. Porque lo que no te sirva a ti no le va a servir a la sociedad tampoco. O lo que le sirve a uno a lo mejor no le sirve al otro. Tenemos que ser conscientes de que no nos tenemos que dejar influenciar absolutamente por todo lo que dicen los medios de comunicación, los políticos o nosotros mismos o nuestra madre, ¿no? Porque a veces esa es la verdad de cada uno, es su verdad. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu verdad? Pues creo que este es un buen momento para acabar esa pregunta ahí. ¿Cuál es tu verdad? Y estaremos encantados de que la compartas, de que nos escribas. Sí, por favor, escribidnos, que nos encanta. Y si tienes cualquier tema que quieres que compartamos, que conversemos al respecto, pregunta. Estamos aquí para eso. Exacto. Será un placer dialogar contigo a través de esa pregunta, a través de este canal. Y nada, volver a mandar un saludo cariñosísimo a Jesús y a Esther, que os echamos de menos, que nos gusta estar los cuatro y que a ver si es posible hacerlo muy prontito los cuatro juntos otra vez. Un besazo. Seguro que sí. Un beso.